Buen día, mate aprendedora, mate aprendedor. Bienvenidos al podcast El Mate de la Mañana, diario de una mate aprendedora. En el episodio de hoy te voy a decir algo que muy probablemente ahora no te va a gustar. Pero lo vas a escuchar dentro de un tiempo y me vas a dejar tu comentario acá o en donde nos encontremos sobre este episodio que escuchaste hoy. Porque hoy te voy a decir que tires la yerba. Que cambies la yerba, no va más. Cambia el chip, cambia la cabeza, cambia la yerba vieja. Así no se comunica más. Y en 2020, menos. En la década que viene, menos. Esta es la nueva era del marketing, la nueva era de la comunicación. Cambio de paradigma total. Ya viene siendo, en algunos lugares todavía viene más lento, pero ya va a ser así y es importante que lo sepas. Quédate ahí, hoy es 5 de noviembre de 2019 y Maya es mi nombre. Bueno, para empezar el episodio de hoy voy a contar cómo se dice un leading case, un caso de estudio, porque para mí realmente quedó como un caso de estudio. Súper interesante, no estuvo bueno para varias personas lo que pasó, pero a mí me pareció maravilloso para estudiar e inspirador para hacer este podcast que me venía dando vueltas en la cabeza hace tiempo, y con esto que pasó dije, voy a empezar contando este caso real. Este caso real sucedió en el ámbito de la música. Una persona muy conocida en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la música, creó lo que se llama un grupo de Google. Capaz que algunos saben lo que es, otros no, capaz que algunos se acuerdan eran muy famosos los grupos de Yahoo, cuando no existía Facebook, ¿no? Y algunos, los que lo usaron, pueden estar familiarizadas con su manejo, y otros no, y gente más joven no sabe ni lo que es seguramente. Pero bueno, el tema de los grupos de mails no dista mucho de otras cosas de las que quiero hablar acá, como grupos de WhatsApp, como listas de emails, como grupos de Facebook, etcétera, etcétera. Pero el caso sucede en un grupo de Google. Esta persona quería difundir lo que estaba haciendo y entendía que tenía una lista de correos de personas que él, un varón, entendía que estaban interesadas, esas personas. Y entonces se le ocurrió que la mejor forma de comunicar era utilizar esta herramienta. Ni siquiera era consciente de la forma en que les iba a llegar esta comunicación, porque después incluso en un momento pide disculpas, dice, eso es mi carácter de analfabeto tecnológico. Pero yo lo que quiero contar no es solamente lo que hizo esta persona desde su inocencia, pongamos, sino también las reacciones. A mí lo que más me llamó la atención fueron las reacciones de los supuestos no analfabetos tecnológicos. Fue maravilloso. Bueno, digo, esta persona que hizo, nos incluyó, no sé cuántos éramos, 100 personas, pongamos, de sus contactos, entre los cuales, nada, yo no era nadie, pero había, no sé, artistas famosos, personas de compañía discográfica, comunicadores, gente de la cultura, bueno, todas personas muy respetables y admiradas, incluso amigos y amigas mías. Bueno, y entonces, ¿qué hace? Empieza primero a tirar una comunicación, un día, otra. Bueno, quizás a alguien le molestaba, como te puede pasar, que te llegan correos no deseados, y de eso vamos a hablar. Pero lo loco fue que alguien, una de las personas, empezó a responder, y cuando respondía nos llegaba a todos, ¿no? Y empezó a decir, ¿quién me puso en este grupo? Que después dijo, yo no lo dije en un mal tono, solo quise preguntar quién me había metido acá, ¿no? Sin mi consentimiento. Y ese mail le llegó a todos. Y entonces se empezaron a envalentonar y a copiar. Acuérdense de lo que hablamos de neuromarketing, el cerebro es copión, o sea, donde va Vicente va la gente, y despertó, si alguno estaba, o sea, la mayoría, porque incluso yo también decía, bueno, otro correo más que no pedí está, por más que
Me gustaba me gustaba la persona, lo que comunicaba y todo, pero no el método, que es de lo que vamos a hablar. Ok, entonces ese sentimiento de, es otro mail que no pedí, me llegó, los envalentonó y empezaron a hacer justamente lo que se quejaban. Se quejaban de que les llegaban correos no deseados y empezaron a enviar cientos de correos no deseados a todos, porque cada uno ponía, por favor, sáquenme de este grupo. ¿Quién me metió acá? Sáquenme. No lo aguanto más. Sáquenme de este grupo. Remover. Sáquenme. Y empezó a hacer una lluvia de mails, una locura, donde había gente que mandaba 4, 5 veces, ponía, sáquenme. Por favor. Ay, les juro que me empiezo a reír de nuevo porque no lo puedo creer. Hubo por suerte alguna gente muy ingeniosa que contestó. Hubo gente que quiso colaborar y dijo, por favor, compañero, compañera, fíjense, ahí abajito está el botón que dice salirse, cancelar suscripción. Otros decían, tienen que mandar un mail a de suscripción Google. No tenían que mandar nada, tenían que dar clic ahí abajito y salir. Y ya estaba, ¿no? Seguir mandando y mandando, remover, qué locura, sáquenme, ¿quién nos metió otro? Venía con argumentos. Y decía, no, porque si a mí me pusieron sin mi consentimiento, cosa que tenía razón, pero era un mail más que estaba mandando y que nos llegaba a todos en la lluvia de mails. Era una bola de nieve, una locura. Bueno, voy a resumir. Entonces, en un momento esta persona pide disculpas, dice, en mi carácter de analfabeto tecnológico no pude distinguir entre invitar y añadir. Eso es una anécdota, no importa, porque yo creo que no hay que caerle con un yunque a una persona que hizo, quizás, pobre, le salió muy mal, pero digo, lo que hacemos todos en el día a día, porque ¿quién tira la primera piedra? ¿Quién está comunicando bien, como se debe, como se va a comunicar, como dije, en el año que viene, 2020, y en la década que sigue y de acá en adelante? Y ya está pasando, y está pasando a nivel empresas, o sea, se están empezando a diferenciar, digamos, las empresas y los comunicadores en general en el mundo que adoptan el nuevo pensamiento, el nuevo paradigma, la yerba nueva de la comunicación y del marketing con respecto a los que no lo adoptan. Y hablemos de empresas grandes o del artista que toca el sábado en la peña acá del barrio. Todos tienen que cambiar la cabeza, es duro, es difícil, por eso dije, este episodio no te va a gustar hoy por hoy, pero vamos a dar un mensaje esperanzador al final. ¿Cuál es la nueva era de la comunicación? Es la misma nueva era de las relaciones humanas, es la era del consentimiento. ¿Qué es la era del consentimiento? Ahí voy a empezar a hacer el paralelismo con todo el cambio de cabeza, con la yerba nueva, de pensar el patriarcado, desde la revolución feminista, cómo se plantean ya no solo para la relación entre hombres, mujeres o no binarios, sino para todas las relaciones humanas entre géneros. Y se habla de la era del consentimiento. ¿Qué es la era del consentimiento? Es consentimiento explícito. Es, hago la propuesta clara, el otro está en un estado consciente, no está ni borracho, ni dormido, ni lo que sea, me escucha, me comprende y me puede decir sí, no, claramente, explícitamente y actúo en consecuencia. Todo tiene que ser consentido. No, sí, con sentido y consentido, consentimiento, ¿no? En eso estamos, en educar a los más jóvenes y en reeducarnos los más viejos y viejas en esto del consentimiento, porque hemos sido criados, ¿sí? En toda una etapa anterior en la que, no voy a ahondar, pero que era mejor decir, bueno, dejarlo pasar antes que plantarse con un no. Y no me refiero solo a lo obvio, me refiero a muchísimas cosas laborales, bueno, y claramente de relaciones sexuales y relaciones humanas en general. Entonces, ¿cómo llevamos todo esto al marketing y a la comunicación? De la misma forma. Ejemplos. Hace unos años se aprobó en la Unión Europea, y lo van a ver incluso en webs de acá, pero sí obligatoriamente en todas las webs de la
Unión Europea, esa barrita, el banner que les aparece en las webs que dice esta página utiliza cookies, ¿sí? ¿Qué son las cookies? Son esos bichitos, esas galletitas que hacen como los píxeles que puedan identificar datos de navegación de ese IP, ¿no? De la persona que está pasando por esa web, quedan huellas, quedan rastros y se utilizan en marketing, se utilizan cuando uno hace la publicidad en Facebook, Instagram, en Google, YouTube, ¿sí? Se utiliza lo que se llama el tracking, que vos pasaste, navegaste por algunas páginas y algo quedó de tu información y eso se utiliza para enviarte publicidad. Bueno, ¿es una práctica correcta? Sí, solo sí. La persona está aceptando que está navegando en una página donde hay tracking, donde le están traqueando la IP, donde el dueño de esa página o el administrador de esa página está guardando los datos de su IP y por tras de eso va a obtener un montón de otros datos, como ya sabemos, ¿no? Los que se usan para segmentar, de localización, de género, de preferencias, de intereses, sino cómo se hace, ¿no? No se hace solamente está relacionado con la actividad que uno hace en las redes sociales, pero sí tiene mucho que ver. Ya saben cómo es, uno anda googleando cosas, googleando relojes, pues se le ocurrió que quiere volver a usar reloj y a los 2 minutos le aparece en Facebook una publicidad de un reloj de pulsera. Bueno, tiene que ver con todo esto. Puede parecer molesto, ok, son las nuevas formas del marketing, pero también las nuevas formas del marketing incluyen esto del consentimiento. Vos podés decirle a ese anuncio que te acaba de aparecer, no lo quiero ver más, y antes de decirle no lo quiero ver más, le podés preguntar incluso ahora por qué lo estás viendo. Ahora Facebook te puede decir, debe decirte por qué lo estás viendo. Y te va a decir, y usted está viendo este anuncio porque está con esta segmentación, ¿no? Porque demostró este interés, o porque vive acá, o por lo que esa persona que puso ese anuncio quiso segmentar. Pero hay una cosa muy, muy clara que se ve y que está siendo así como el antes y el después, o sea, el bien y el mal, ¿no? En cuanto a correos electrónicos, ¿no? Y ahí viene la relación con lo que contaba, el caso de los mails a través del grupo de Google. ¿Qué pasa con los correos electrónicos? Hasta hace muy poquito, incluso hoy sigue pasando, agencias grandes, chicas, de todos los tamaños y colores, de prensa, de difusión, de comunicación. Yo he tenido una en sociedad con un grosso de prensa local y también conocí otras, ¿no? Colegas en aquel momento, agencias de prensa y comunicación en el ámbito de la música, que era donde me desempeñaba. Y la verdad que las prácticas eran, y supongo que siguen siendo así, captar mails. Armábamos bases de datos, incluso mi parte del trabajo era esa. Yo siempre fui muy buena ordenando datos, armando Excels y ese tipo de cosas. Y era recolectar mails a lo bobo, o sea, por supuesto de personas que tenían que ver con el target, ¿no? De personas del ambiente de la música, productores, managers y obviamente productores de radio, televisión, periodistas, ¿sí? Por eso era muy loco, porque justamente esta persona que había armado el grupo de Google, un periodista que debe haber recibido, pero en su vida, millonadas de spam, de mails o de esto digo, ¿no? De mails que no había pedido y que como así se manejan las agencias de prensa, no le dicen al periodista si quiere recibir, sino que captan el mail del periodista y le mandan, y le mandan, y le mandan, y le mandan. Entonces era como una parábola lo que estaba sucediendo. Este sistema de, encontré tu mail, por ahí alguien me lo dio y entonces tengo derecho a enviarte correos, es lo que va a tener que retransformarse, va a tener que repensarse y buscarle la vuelta de cómo seguir trabajando en este sentido, porque no va más, no coincide con la nueva era del marketing y la comunicación, que es, como decía recién, por consentimiento. En el ámbito de los mails se llama por suscripción, ¿sí? Y ni siquiera es como era antes, si recuerdan,
esto de la casilla premarcada. Casilla se le dice cuando uno dice deseas recibir correos o publicidad o lo que sea, y venían premarcadas, ¿no? Venía con el tilde ya puesto. Esto también lo prohibió la Unión Europea con las nuevas reglamentaciones. Ya no te pueden poner una suscripción a algo con la casilla premarcada, porque de lo que se trata es del acto humano voluntario, ¿sí? De ir y cliquear la casilla, es decir, sí, quiero que me envíes información, sí, quiero suscribirme a tu boletín, sí, quiero estar en tu lista de contactos. Ojo, quiero estar en tu lista de contactos, ¿para qué? Tiene que ser muy claro el propósito. Por ejemplo, un consentimiento no explícito, sino implícito, es que yo solamente te ponga mi formulario de contacto de la página web, como hubo siempre en las páginas web, y porque vos me mandaste un contacto que era simplemente, muy linda la página, me gustaría saber tal cosa, yo tengo derecho a tomar tu mail y enviarte mi boletín de novedades, mi newsletter. Tampoco, eso no es explícito, porque no te estoy diciendo el objeto, no te estoy diciendo para qué estoy tomando tu mail. Otro caso, te vendo un mate, entonces en la transacción vos me pasas tu mail. Y yo te empiezo a mandar publicidad de mates todo el tiempo. Tampoco, no es explícito. Yo te tengo que decir, ¿querés recibir novedades sobre los mates que voy trayendo u otras cosas? ¿Querés estar suscrito a mi boletín, a mi newsletter? Ahora te lo voy a llevar a otra cosa que se empieza a usar ahora, que es la suscripción a listas de WhatsApp. Vieron que en WhatsApp se pueden armar listas de difusión. Entonces, esa herramienta viene a dar la solución al tema del spameo, porque de lo que se trata, de lo que estamos hablando tanto en mail, en grupos, en WhatsApp, en donde sea, es que no va más el spam, no va más enviar cosas a las personas que no te las pidieron, que no las están queriendo. Entonces, si vos mandabas a mano a tus amigos, los ibas cliqueando, ¿no? Para enviar el flyer, para enviar tu comunicación, tu lista de productos Just, lo que vendés, tu Herbalife, lo que sea, perdón, las marcas. Ahora dijiste, mira qué bien, ahora se puede armar lista de difusión, qué bueno. Entonces me armo una lista y pongo Peñeros, San Martín, listo. Me hago una peña en San Martín y a toda la gente que sé, que le gusta, que las veo en las peñas, les mando cada vez que hago una peña en San Martín. Está mal, no es la forma nueva de comunicar, no es la comunicación 2020 como les planteaba, no es lo que se viene, no es la era del consentimiento, no condice con la era del consentimiento. La era del consentimiento nos dice que yo tengo que proponer, ¿querés estar en mi lista de difusión en la cual envío información sobre peñas, bailes y afines? Sí, no. Y además, una cosa más que no dije, que está claro en el reglamento que hizo la Unión Europea, es que lo más importante de todo, que aunque yo hago la propuesta y vos la aceptás, todo el tiempo tiene que estar a la vista y clara la forma de cambiar de opinión, porque uno tiene derecho a cambiar de opinión. Yo me la paso suscribiéndome a cosas que me interesan y llega un momento que me dejan de interesar, o bien la frecuencia con la que me llega la información no es la que yo deseo, o por la razón que sea, y tiene que estar claro abajo. Estoy hablando, por ejemplo, de mails, unsubscribe, desuscribirse, cancelar suscripción. Esa es la forma correcta de enviar un mail. Punto número 1, tener el consentimiento, haberle propuesto a la otra persona si quería recibir y te dijo que sí. Y punto número 2, hay uno en el medio, lo voy a decir. Punto número 2 es cumplir la promesa, como dice Seth Godin. Vos haces una promesa y la cumplís en marketing. De eso se trata. El nuevo marketing es cumplir promesas. Prometes algo, lo cumplís. El que no está fuera del nuevo marketing. Entonces yo te prometo que no mando más de un WhatsApp por semana. Si yo no cumplo, pero no solo que te tenés que suscribir, tenés derecho a reportarme, bloquearme y ponerme como spam, que esa es la otra cosa. Si la persona está spameándote, si te está mandando algo que vos no pediste, tampoco tiene un sentido ya empezar a protestar, a gritar, a removeme, yo no te dije, y a pelear con la gente. Los mecanismos están dados. Hay una cosa que se llama marcar como spam, o en Instagram, en Facebook bloquear,
En WhatsApp también se puede bloquear, se puede marcar como spam y esos son los mecanismos que tenemos a nuestra disposición y no somos malas personas porque bloqueamos un amigo, no somos malos porque marcamos como spam el correo de una amiga. Estamos siguiendo las nuevas reglas de comunicación. El que se ofende tiene dos problemas, ofenderse y empezar a desofenderse y entender cómo funciona la nueva comunicación. Entonces, la era del consentimiento. Para no hacer largo este episodio, porque da para mucho más y lo voy a seguir desarrollando, voy a dejar, digamos, el problema, la duda, lo que les debe estar pasando cuando piensan en todo esto y un mensaje de esperanza tomado de una persona admirable que conocí hace poco. El tema que deben pensar es bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo llego? Yo estaba tan acostumbrado a hacer mi flyer, etiquetar a todos mis amigos en el Facebook sin su consentimiento, porque son mis amigos, mis amigues, me quieren. ¿Cómo les va a molestar que los etiquete? Sí, molesta que te etiqueten cuando no tiene nada que ver con vos esa etiqueta. Me refiero, ¿qué tiene que ver? Si yo digo, ayer estábamos caminando con Juan y pasó tal y tal cosa y es una anécdota compartida, o este sábado voy a cantar con Juana y la etiqueto a Juana, ok, gracias María por venir a mi concierto, gracias Lola por tus lindas palabras, ok, ahí está. Pero decir, voy a cantar este sábado y arrobo a todos mis amigos porque sé que no les molesta. ¿Cómo sé que no les molesta? Eso es implícito, no es explícito. No es explícito. Entonces digo, tu problema ahora es, ok, no llego más comunicando, no voy a llegar a ningún lado, que lo va a ver mi vieja, nadie más. Si pongo algo, no puedo etiquetar más a la gente masivamente, no puedo mandarle el WhatsApp con el flyer a todos mis amigos que no me lo pidieron. ¿Y ahora qué hago? No me va a ir a ver nadie al show. Bueno, ok, será más difícil, habrá que laburar más, habrá que estudiar más nuevas formas y estrategias de marketing, de comunicación, de difusión. Habrá que reinventarse. Pero va a ser mejor, va a ser más sano, va a ser más productivo y no va a pasar nada grave. Cambiando esta forma de pensar, cambiando la yerba. Y el paralelismo que quiero hacer es la maravillosa charla que escuché en TEDx Río de la Plata hace poco en Tecnópolis por esta profesional fantástica que se llama Débora Tájer, que es psicóloga de la UBA, tiene un doctorado en psicología clínica en la UBA, tiene maestrías en Flaxo y es especialista en género, ¿no? En problemáticas de género. Y ella decía que esta es la era del consentimiento, ¿sí? Y que quizás puede resultar desesperanzador pensar en el amor en estos términos, donde hay que ser tan explícito, ¿no? Explícitos en las relaciones humanas, en las relaciones sexuales, y entonces se puede llegar a pensar cómo se van a dar las nuevas relaciones sexuales si hay que hablar tanto, si hay que decir, ¿querés esto? Si quiero, no quiero, si quiero, si quiero, o sea, y pensar, y lo hablaba con lenguaje adolescente, decía, uy, pero tanta hablada, tanto consentimiento me la baja, decía, ¿no? Y ella decía, lo mismo se pensó en los 80 con el preservativo. Y era necesario, y era la época que se hablaba muy fuerte del HIV y había que usar el preservativo y lo que se decía, no, que esto no se va a poder así. Y se pudo, y se reinventó, y se repensó, y se encontraron nuevas formas, y se utilizó también en los juegos sexuales. Esto es lo mismo, dicen, el consentimiento explícito en el sexo no tiene que ser por formulario triple, puede estar incluido dentro de lo que va pasando. Y a lo que invitaba es a esto, a repensar el amor en la nueva era del consentimiento, que es más que posible. Bueno, haciendo este paralelismo, yo los invito a repensar la comunicación, el marketing en la nueva era del consentimiento. Si les gustó, compártanlo, déjenme su comentario acá en el podcast. Pueden dejar una reseña en los que tienen Apple, pueden calificar el podcast. En Spotify se pueden suscribir, en cualquier plataforma de podcast, en YouTube, suscribirse, darle a la campanita para enterarse cuando suba un nuevo video, dejarme su comentario.
En Instagram @maya es mi nombre y todo está en mi casa web mayavasquez.com.ar, donde ahí los y las espero.